En un futuro lejano, una pandemia vírica ha arrastrado a la especie humana hasta la casi completa extinción. Solo subsisten pequeños grupos aislados que sufren una terrible secuela genética, la ceguera. La ejecutiva de una empresa multinacional en viaje de negocios se infecta en Hong Kong con un virus desconocido. En su viaje de vuelta lleva la enfermedad a su país. Se desata una pandemia vírica a escala mundial. La sociedad sufre un terrible trauma sanitario, económico y social. Hasta aquí la fantasía. Desde finales de 2019, un virus ha puesto el mundo a sus pies. Este ente minúsculo, un coronavirus, que no cualifica ni para ser vivo, ha infectado a casi 400 millones de personas y ha matado a cerca de 6 millones. La sociedad mundial se encuentra en estado de shock. La situación no es nueva ni era imprevisible. La historia está plagada de epidemias devastadoras que han diezmado a poblaciones humanas y de otros seres vivos. Y seguirá ocurriendo. Sin embargo, en un esfuerzo científico y económico sin precedentes, se han producido vacunas específicas de las que se han administrado ya 10.000 millones de dosis. Cuando dibujamos los árboles de la vida, que intentan representar la filogenia y diversidad de los seres vivos, no se encuentra espacio para situar a los virus. Estos árboles se refieren a los seres de naturaleza celular y los virus no son células. ¿Son los virus seres vivos? Este asunto es todavía objeto de debate, como lo es la definición última de lo que debe considerarse vida. Sean seres vivos o no, está claro que causan un fuerte impacto en la naturaleza. A finales del siglo XIX, Ivanovsky y Beijering, estudiando la enfermedad del mosaico del tabaco, describieron la naturaleza infecciosa de agentes que debían ser menores que las células entonces conocidas, ya que pasaban a través de filtros esterilizantes. Parecían ser fluidos más que partículas. Se denominaron agentes infecciosos filtrables o fluidos contagiosos, contagium vivum fluidum. En los años 30 del siglo XX, con tecnologías como el microscopio electrónico, se aclaró la naturaleza particulada de estos agentes. Wendell Stanley, más tarde premio Nobel y fallecido en Salamanca, consiguió cristalizar el virus del mosaico del tabaco, TMV. Esos cristales, compuestos de ácido nucleico y proteína, retenían la capacidad infectiva. De nuevo, se animó el debate sobre la naturaleza de los virus. ¿Podía cristalizarse un ser vivo? La filtrabilidad de los virus ponía de relevancia la cuestión del tamaño. Los virus son más pequeños que las células. En la clásica imagen de la izquierda se compara el tamaño de varios virus con el de una bacteria típica, Escherichia coli, y un glóbulo rojo. Parece claro que los virus sean más pequeños que las células. Sin embargo, en los últimos años, se han encontrado algunos virus que desafían ese dogma. Pandoravirus, mimivirus. Algunos virus gigantes aportan genes con información para rutas metabólicas y se integran en los genomas de los hospedadores. ¿Qué es un virus? Una definición breve. Entidad genética acelular, parásita de seres celulares en los que se multiplica y que tiene una fase extracelular. En esta definición se resalta la naturaleza no celular y la dependencia de seres celulares. Y sobre todo, su carácter genético. Sobre todo el carácter genético. Los virus son material genético en acción, que invaden y parasitan el sistema operativo genético de los organismos celulares en los que se multiplican.
la composición del material genético, DNA o RNA en diversas presentaciones, y la gestión de la expresión de su información genética es la base del sistema de ordenación de los virus de David Baltimore, los grupos de Baltimore, que se comentarán más adelante. Ya sabemos que cada ser vivo multicelular está asociado a una auténtica nube microbiana, el microbioma o la microbiota, de microorganismos celulares que nos poseen por dentro y por fuera. A ese microbioma hay que añadir los virus, que también forman parte del ecosistema humano. Y no solo los virus propiamente humanos, sino los correspondientes a todos los microorganismos que nos acompañan. Esto hace que, efectivamente, el viroma sea vasto, la materia oscura del universo biológico. Los virus son las entidades biológicas con material genético propio más abundantes de la naturaleza. Por mucho que nos esforcemos, no podremos evitar que los virus nos acompañen a donde quiera que vayamos. Por ejemplo, los genomas de los vertebrados han ido acumulando material genético de múltiples virus, retrovirus endógenos, cuya presencia ha modelado incluso nuestra evolución, y se sospecha que algunos de ellos puedan ser responsables de ciertas enfermedades. No obstante, también se han detectado situaciones en las que los virus pueden ser beneficiosos para sus hospedadores, confiriéndoles alguna ventaja ecológica. Serían los virus buenos. En la situación actual, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pecamos de inconsciencia microbiológica. Nuestro comportamiento favorece la dispersión de las plagas microbianas y provocamos fenómenos de transbiosis. Movemos seres vivos, grandes y pequeños, de unos sitios a otros, sin la adecuada higiene respiratoria y general, sin una buena higiene alimentaria, poniendo la comida al alcance de nuestras toses y aerosoles, sin gestionar adecuadamente el comportamiento individual y social. La microbiota nosocomial se transporta por los entornos biosanitarios. Nos movemos sin adecuada higiene por todo el mundo. Invadimos espacios y ecosistemas. Hacemos turismo infeccioso. Y convocamos eventos sociales masivos que favorecen la propagación de las infecciones. En la asignatura de diversidad microbiana fomentamos la consciencia microbiológica. Para resguardarnos de las infecciones que nos asolan, necesitamos múltiples capas defensivas. Cada una de ellas imperfecta, pero que sumadas nos permitirán defendernos con más eficacia. Esas estrategias son responsabilidades individuales y colectivas que tenemos que asumir y entender. Por ello, es importante que seamos microbiológicamente conscientes de la realidad microbiana en la que vivimos, que entendamos que somos auténticos ecosistemas. Se hablará mucho de esto a lo largo del curso. Y en la situación actual, la solución está en la higiene reforzada y en la vacunación y la paciencia reforzada. Los virus están siempre de actualidad y son protagonistas de noticias científicas constantes. En esta sección queremos proporcionar herramientas prácticas para informarse y formarse en el conocimiento de los virus en todos los aspectos: estructura, biología molecular, patogénesis, taxonomía, aplicaciones, sociología, economía. La pandemia COVID-19 es un buen ejemplo de todo ello.
En la asignatura de Diversidad Microbiana 2022, la virología constará de 5 secciones de contenidos teóricos en las que se emplearán videopíldoras formativas pregrabadas. Se entregarán diversos materiales de trabajo, presentaciones, textos, enlaces, artículos científicos, vídeos, blogs y encuestas semanales. Llevaremos a cabo actividades de seminario específicas sobre virus. En las prácticas de laboratorio se generará una pandemia con un virus de bacterias. Todo se canalizará a través de Studium y con las herramientas didácticas de comunicación proporcionadas por la Universidad de Salamanca. El SARS-CoV-2 nos servirá de ejemplo y guía para muchos de los asuntos generales tratados aquí. En esta sección se usará como principal herramienta la página Viral Zone de Expasi en el Instituto Suizo de Bioinformática, SIB. Viral Zone es un completo portal de información y educación sobre virus, con una sección especial sobre el coronavirus y con múltiples recursos especiales como ciclos de multiplicación de algunos virus especialmente significativos. Contiene datos de estructura, genómica, proteómica, taxonomía, patogénesis, ecología, distribución, tratamientos. También se usará PDB-101, portal educativo del Protein Data Bank, PDB, centro de recursos y bases de datos para análisis estructurales de macromoléculas. Usaremos todo tipo de recursos bibliográficos, multimedia y de divulgación en todos los formatos disponibles. Libros de texto impresos y digitales, blogs, diarios de información general, vídeos, revistas científicas y con especial atención al curso Virology Live 2021 del profesor Vincent Racanilo de Columbia University de Nueva York. De nuevo, SARS-CoV-2 nos servirá de ejemplo y guía en los asuntos que vamos a tratar. Todavía hoy nos encontramos sumidos en la sexta oleada de infecciones de la pandemia COVID-19. Ahora es la variante Omicron de SARS-CoV-2 la que atemoriza al mundo. Por suerte, en nuestro país, el mantenimiento de la tensión higiénica y una elevada tasa de vacunación ayudan a reducir la intensidad de la enfermedad y sus devastadores efectos en la vida y la sociedad. Los no vacunados se encuentran en mayor riesgo de padecer la enfermedad con todas sus consecuencias. Para terminar, se facilitan aquí las vías de acceso a esta presentación, cero introducción, y al espacio general de materiales suplementarios de Virología 2022 extras. Una búsqueda sencilla en Internet nos permite hacer un cribado rápido para observar las estructuras moleculares que dan lugar a la diversidad estructural vírica. Los virus son material genético en acción, un material genético capaz de dirigir la construcción de sí mismos con el objetivo único de perpetuarse. Para esta procreación, el material genético vírico secuestra al sistema operativo celular y roba a la célula los recursos metabólicos que necesita para formar su propia estructura. Las partículas víricas o viriones son la forma extracelular del virus y están formados por un ácido nucleico, DNA o RNA, unido a un armazón de proteína, la cápsida. En conjunto, la nucleocápsida. Los capsómeros son las unidades proteicas o grupos de ellas de la cápsida. La cápsida
proporciona protección física al material genético y al virión elementos de contacto con receptores necesarios para infectar a las células en las que se multiplicará. Además, pueden ser virus desnudos, solo la nucleocápsida, o envueltos, con envuelta lipoproteica procedente de las membranas del hospedador, en la que se integran proteínas víricas. Las dos morfologías predominantes de las cápsidas son la helicoidal filamentosa, con los capsómeros siguiendo y envolviendo a la hélice del ácido nucleico, como en el TMV, y la morfología icosaédrica, con los capsómeros dispuestos en un icosaedro regular, poliedro con 20 caras y 12 vértices, como el adenovirus mostrado. Las morfologías helicoidal o icosaédrica pueden quedar ocultas en los virus con envuelta, como el de la gripe y muchos otros, o pueden complicarse con elementos muy elaborados externos a la cápsida que le confieren una forma compleja, como el bacteriófago T4, con una cabeza icosaédrica, una cola helicoidal y estructuras anejas, placa basal, espículas. Los virus de arqueas presentan formas especiales, quizás consecuencia de las condiciones extremas en las que viven los hospedadores. Respecto al tamaño, por ejemplo en virus de humanos, se puede tener desde los pequeños parvovirus hasta los enormes de la viruela o el ébola. Es habitual que los viriones contengan diversas proteínas, polimerasas, proteasas, hidrolasas, necesarias para el proceso de infección, bien codificadas por el propio virus o secuestradas al hospedador. Por ejemplo, en los viriones de ébola, la nucleocápsida helicoidal con envuelta lipoproteica contiene, entre otras, la RNA polimerasa L y factores de transcripción propios, VP30, necesarios para iniciar la expresión y replicación del genoma del virus tras la infección. El vídeo de PDB-101 da una visión más completa de la estructura y composición del virión. El caso del coronavirus SARS-CoV-2 es parecido a la gripe, una nucleocápsida filamentosa en la que la proteína N se asocia al ácido nucleico, RNA monocatenario de polaridad positiva, grupo 4 en este caso. La envuelta lipoproteica le da la forma esférica y porta varias proteínas, entre ellas la espícula, que da al virus su aspecto característico de corona. La espícula es una glicoproteína en la que los azúcares asociados, el glaseado, condicionan su topología, sus interacciones moleculares en el proceso de infección y la reactividad inmunológica, a tener en cuenta en el diseño de vacunas. En el sitio PDB-101 se pueden encontrar muchos recursos relacionados con la estructura y morfología de virus, con modelos plegables de muchos ellos y análisis detallados de sus componentes estructurales. También en ViralZone hay zonas dedicadas a la simetría y geometría de las cápsidas víricas. Una actividad de seminario estará dedicada al análisis estructural de cápsidas víricas. Accesos a la presentación 1 estructura y al espacio de materiales suplementarios Virología 2022 Extras. Genética vírica. La principal forma de organización práctica y efectiva de la diversidad genética viral es la clasificación de Baltimore de 1971,
que tiene en cuenta el tipo de genoma viral en los viriones y la presencia de transcriptasa inversa. Esta clasificación considera 7 grupos de virus según su tipo de material genético: DNA, grupos 1 y 2, o RNA, grupos 3, 4 y 5, el número de cadenas, doble cadena o cadena sencilla, la polaridad, positiva si es equivalente a un mensajero y negativa si es contraria, y la presencia de actividad transcriptasa reversa, grupos 6 de RNA positivo y transcriptasa reversa, y grupo 7 de DNA de doble cadena y transcriptasa reversa. En cualquier caso, es imprescindible la producción de RNAs mensajeros, mRNAs, que puedan ser interpretados correctamente por la maquinaria de traducción de la célula hospedadora. Los virus carecen de maquinaria de traducción propia. La genética de los virus desafía el dogma central de la biología molecular de Francis Crick en múltiples puntos, con variaciones en los procesos de replicación y expresión del material genético vírico, y siempre tiene que existir mRNA expresable como elemento esencial para la vida viral. A lo largo de estas sesiones se irán destacando algunos de los trucos de expresión que emplean los virus para existir. Están resumidos en el esquema que se muestra, procedente de Viral Zone, que presenta las variadas estrategias virales en los procesos de replicación, transcripción, traducción. Se han marcado algunas de las estrategias genéticas particularmente interesantes, también varias peculiares de SARS-CoV-2. La transcriptasa reversa es la más destacada de las variaciones virales con respecto al dogma, y proporcionó a David Baltimore el premio Nobel. Implica la reversión del flujo de información genética, yendo éste del RNA hacia el DNA. Esta actividad puede que esté implicada en la aparición del DNA como material genético primario, a partir del RNA, y en el surgimiento de algunos tipos de virus nuevos. Los retrovirus, como el HIV, grupo 6, llevan a cabo una retrotranscripción replicativa lineal. Los virus del grupo 7, hepatitis B, CAMV, llevan a cabo una retrotranscripción replicativa circular. Virus de DNA de doble cadena como lambda y otros fagos son capaces de alternar dos opciones replicativas para su material genético, una bidireccional clásica y otra en círculo rodante, con formación de concatémeros en general. Ambas opciones tienen lugar en diferentes momentos de su ciclo de multiplicación, como se verá más adelante para el caso del fago lambda. Otra estrategia replicativa destacada es la del fago Phi29 de Bacillus subtilis. Su genoma de DNA bicatenario es replicado por una DNA polimerasa que funciona con un mecanismo denominado de replicación con desplazamiento de hebra de DNA, DNA Strand Displacement. Ese fago y su DNA polimerasa fueron objeto de intenso estudio por el grupo de la insigne investigadora Margarita Salas, y con ella se obtuvo la patente más exitosa económicamente de la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, por las enormes posibilidades biotecnológicas: amplificación isotérmica de DNA, detección de patógenos, análisis de genomas completos a partir de una sola célula. El fago Phi29 se llama ahora Salas virus, en homenaje a la doctora Salas. En SARS-CoV-2, del grupo 4 de Baltimore, es un genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva. El mismo genoma funciona como RNA mensajero, etiquetado para que los ribosomas lo traduzcan a proteína. Produce poliproteínas que se procesan posttraduccionalmente
para generar múltiples polipéptidos. También es un caso de ribosomal frameshift, cambio de marco de lectura para generar diferentes proteínas, y leaky scanning, inicios de traducción alternativos. La replicación y la expresión están mezcladas. El genoma RNA positivo se copia, transcribe, a un antigenoma de polaridad negativa, intermediario que servirá de molde para producir nuevos genomas. A la vez, por transcripción discontinua, se generan también antigenomas parciales que darán lugar a mRNAs subgenómicos que optimizan la producción de las proteínas estructurales del virus, entre ellas la de la espícula S. El genoma de SARS-CoV-2 con 30 kilobases es el mayor de los de virus de RNA, con mayor capacidad codificante que otros. En general, las RNA polimerasas RNA dependientes que transcriben y replican a los virus RNA no tienen actividad correctora, por lo que generan muchas mutaciones. La RNA polimerasa de SARS-CoV-2 sí tiene actividad correctora, lo que daría más estabilidad a su enorme genoma. También posee genes accesorios que parecen codificar proteínas implicadas en la evasión del virus de las defensas del hospedador. Además, el genoma de los virus es, por definición, la herramienta definitiva para detectar, identificar y analizar sus variaciones a corto y largo plazo. SARS-CoV-2 es el ejemplo actual más inmediato. La detección de variantes mediante secuenciación de genomas permite observar cómo el virus cambia y se extiende por el mundo. Los virus son el ejemplo más claro de evolución darwiniana observada en tiempo real. Por último, la clasificación oficial y la taxonomía de los virus usan el sistema de Baltimore, tipo de material genético y su expresión, como criterio muy relevante, aunque no exclusivo. La taxonomía viral, a cargo del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, en su última actualización de 2020, considera 6 dominios virales definidos en gran parte por el tipo de material genético. Despliega todos los rangos taxonómicos hasta el nivel de género, parecido a los de seres celulares. El concepto de especie en virus es difícil de equiparar al de seres celulares y se sigue un criterio pragmático, no estrictamente binomial. Se muestra aquí el despliegue taxonómico del SARS-CoV-2, que pertenece al dominio Ryuviria, se incluye en el orden Nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, género Betacoronavirus. Por último, se da aquí acceso a la presentación 2 genética y el espacio de materiales suplementarios Virología 2022 Extras. La multiplicación de los virus ocurre con varias etapas características que implican la interacción con el hospedador y el proceso de creación de nuevas partículas víricas en su interior. El esquema simplificado que se muestra en la figura, que podría corresponder a un virus bacteriano, se resume en 5 etapas. 1. Unión-absorción del virus a las células. 2. Penetración al menos del material genético del vírico. 3. Síntesis de los componentes del virus. 4. Ensamblaje de los viriones. Y 5. Liberación de las partículas víricas, con o sin lisis de la célula hospedadora. Todas estas etapas requieren múltiples interacciones moleculares
que hacen a cada virus diferente de los demás. En sesiones próximas se analizarán algunos de los ciclos de multiplicación típicos de diferentes virus. En Viral Zone, el margen izquierdo de la página de entrada contiene una amplia selección Virus Molecular Biology dedicada a las varias etapas del proceso de multiplicación con todo lujo de detalles moleculares. En el laboratorio de microbiología se lleva a cabo una práctica que consiste en la infección de una bacteria con un virus al que es sensible. La producción de nuevos viriones se observa con la aparición de calvas o placas de lisis de las bacterias donde se ha generado virus. Esta actividad puede considerarse como una pandemia en un tubo de ensayo. Desde el margen izquierdo de la página de inicio de Viral Zone se accede a la descripción general de cada etapa en dos grandes grupos generales, el de hospedadores procarióticos y el de hospedadores eucarióticos. Todos los virus necesitan pasar de alguna forma por esas etapas, con sus múltiples interacciones moleculares. Cada pareja virus-hospedador es así diferente. La especificidad de las parejas célula-virus es un buen ejemplo de coevolución y tiene repercusiones prácticas. En esa especificidad tiene un papel muy importante el conjunto de interacciones de contacto y anclaje, attachment, entre estructuras del virus, espículas por ejemplo, y receptores de adhesión y receptores de entrada en la célula a infectar. Solo células con los receptores adecuados pueden ser infectadas. En Viral Zone pueden encontrarse las múltiples variantes de los procesos principales asociados al ciclo de multiplicación viral. La entrada al inicio de la infección, las etapas de replicación, transcripción, traducción durante la síntesis, la salida de los viriones maduros, las interacciones moleculares entre el virus y el hospedador. Cuando se traten diferentes casos tipo de ciclos virales, se hará mención a las variantes e interacciones que sean más relevantes. La auténtica vida del virus es su proceso de multiplicación. Su metabolismo es el que ha secuestrado a la célula infectada. En este sentido, los virus son seres vivos con un metabolismo robado, y las partículas víricas o viriones serían la forma de dispersión, metabólicamente inactivas como las esporas de hongos o de bacterias o las semillas de plantas. Podemos analizar con detalle el ciclo de vida o ciclo de multiplicación de SARS-CoV-2, en el que se reconocen bien las etapas generales y se describen en este esquema procedente de Viral Zone. La espícula S de SARS-CoV-2, fuertemente glicosilada, está implicada en el proceso de reconocimiento de las células a infectar por el receptor AC2 y en la internalización del contenido del virión en el interior celular, previo procesamiento por la proteasa celular TMPRSS2. También participa en la formación de sincitios, promoviendo la fusión de la célula infectada con las células vecinas. La multiplicación de los virus sigue una cinética diferente de la de las células microbianas. Las células microbianas crecen individualmente en tamaño y su número aumenta en progresión geométrica. División. Los virus, como el FAGOT4, se multiplican o replican. Necesitan que se fabriquen sus componentes, genomas y proteínas, de manera secuencial, con elementos tempranos, medios y tardíos.
Estos componentes preformados se organizan intracelularmente y solo son funcionales como nuevos viriones cuando son liberados de la célula, normalmente de manera explosiva. Siguen un proceso de autoensamblaje. Estas diferencias entre la división celular y el autoensamblaje vírico se reflejan en las gráficas de crecimiento. Las células muestran un crecimiento logarítmico típico, línea azul en la figura, que refleja la división. Es la típica curva de crecimiento microbiano. Los viriones no aparecen inicialmente, solo se detectan de manera explosiva cuando están formados a partir de sus componentes. Es una consecuencia del autoensamblaje, línea roja. La representación de la cinética de multiplicación de los virus se denomina curva de crecimiento en una sola etapa, del inglés One Step Growth Curve. Se muestra en la figura asociada al proceso de autoensamblaje del fago T4. Tras la adición del virus al cultivo de células blanco, los viriones se desintegran para expresarse. Mientras se producen los componentes virales y se autoensamblan, el número de viriones funcionales sigue siendo mínimo. Es el periodo de eclipse. Cuando las nuevas partículas víricas se han ensamblado y madurado, el número aumenta de manera explosiva al liberarse, con o sin lisis celular. Es la curva de crecimiento en una sola etapa. En los bacteriófagos pueden darse dos tipos de multiplicación. 1. Rápida, explosiva, con lisis de las células hospedadoras y liberación de viriones abundantes. Los virus que solo llevan a cabo este ciclo lítico se denominan fagos virulentos, por ejemplo, el fago T7. 2. La otra opción es la integración del genoma del virus en el de la célula hospedadora y su permanencia en estado latente, replicándose como parte de ese genoma celular, en estado de profago. Es el fenómeno de la lisogenia que llevan a cabo los fagos atemperados. Las células portadoras de profagos se denominan lisógenas o lisógenos. En determinadas circunstancias de estrés físico-químico, inducción, puede romperse el estado de latencia y el profago desencadena una multiplicación explosiva, un ciclo lítico. Este fenómeno se conoce con fagos como el fago lambda, mu, Phi3T, P22. Los profagos integrados pueden proporcionar o amplificar las características de patogenicidad de sus hospedadores. El control y la transición entre ciclo lisogénico y lítico, latencia-replicación, se verá en la parte de diversidad viral al hablar del fago lambda. La lisogenia de bacteriófagos se considera como un fenómeno de latencia. Por ejemplo, en virus de animales puede producirse una lisis celular típica. 1. Adenovirus. Puede ocurrir la transformación celular con generación de tumores como por infección del virus del sarcoma de Rose. 2. Pueden producirse infecciones persistentes con liberación lenta de virus de manera más o menos constante y con cambios de las células afectadas, como las verrugas por papilomavirus. 3. Diversos tipos de herpesvirus, 4, provocan infecciones latentes, en las que permanecen en apariencia inactivos, pero pueden activarse por diversos tipos de estrés y producir daños y lisis celular, herpes labial, herpes zóster, mononucleosis, herpes simplex, varicela zoster, Epstein-Barr virus.
Ya se han mencionado los retrovirus endógenos, en los que el genoma vírico se integra en el del hospedador y permanece en apariencia oculto. Los genomas de vertebrados están poblados de estos virus o partes de ellos, que se han acumulado con la evolución y que pueden tener efectos todavía desconocidos. Retrovirus endógenos, ERVs o HERVs. Por último, se da aquí acceso a la presentación 3 multiplicación y al espacio de materiales suplementarios Virología 2022 Extras. Desde la página inicial de ViralZone se puede abordar el estudio de la diversidad viral considerando 3 puntos de vista. Las características de su material genético según la clasificación de Baltimore. Los diferentes grupos biológicos que pueden servir de hospedadores para los virus. Los tipos estructurales de las cápsidas de los viriones. A continuación se mostrarán ejemplos de virus seleccionados, especialmente aquellos de los que se dispone de información completa de sus ciclos de multiplicación en ViralZone. En la tabla de la imagen se han procurado reunir de forma simplificada los accesos a la información de diversidad viral desde los 3 puntos de vista antes mencionados. En la columna de la izquierda están los diversos grupos de hospedadores. En la fila superior están los diferentes grupos de Baltimore y cada uno conectado con los tipos de viriones y los grupos taxonómicos de virus incluidos en cada grupo. Se han colocado algunos enlaces a grupos de virus particularmente interesantes, aunque no todos serán abordados. Hemos empleado un código de colores para las casillas en las que hay representantes virales en cada grupo biológico de hospedadores. Se observan algunos hechos llamativos. A. Solo los vertebrados, incluido el ser humano, tienen virus de todos los grupos de Baltimore. B. Las plantas carecen de virus del grupo 1, DNA de doble cadena, pero todos sus retrovirus son del grupo 7, DNA de doble cadena con retrotranscripción. En arqueas solo se han encontrado virus de DNA de los grupos 1 y 2. No hay un sitio claro donde incluir a los retrotransposones. Diversidad viral 1. Virus de procariotas, lambda y T7. En procariotas, bacteria tiene representantes de 4 grupos de Baltimore. Por su parte, arquea poseen representación solo de los grupos de Baltimore 1 y 2, es decir, virus cuyo material genético es DNA de 2 cadenas o de una cadena. El significado evolutivo de esta situación se desconoce. Fago lambda. Lambda es un fago atemperado de enterobacterias. Fue descubierto por la viróloga Esther Lederberg, otro caso de mujeres no suficientemente reconocidas en la ciencia. Es una de las grandes aportaciones de los virus a la biología molecular en general. Como se puede ver en ViralZone, DNA de doble cadena lineal de grupo 1. Virus de forma compleja con una cabeza de simetría icosaédrica y una cola filamentosa terminada en espículas o fibras y punta, que le permiten interaccionar con receptores de la célula hospedadora Escherichia coli K12. El ciclo de multiplicación de lambda se muestra en ViralZone y se describe aquí de manera resumida. Es de destacar el doble mecanismo de replicación, que ya habíamos nombrado antes, el control de la lisogenia lisis, el mecanismo de empaquetamiento, etc. Control de la decisión entre lisis o lisogenia. La distribución de los genes en el genoma vírico es tal que los de lisogenia se expresan hacia la izquierda y los de lisis hacia la derecha. Si predomina C2, lisogenia.
integración en el genoma por recombinación específica y latencia. Al mismo tiempo, el corregulador C1 proporciona inmunidad, vigila y previene la superinfección. Si predomina CRO, lisis. Continúa el ciclo en la etapa 5 y siguientes hasta la liberación del virus y la lisis celular. En la lisogenia se produce la integración del genoma viral en el genoma bacteriano y se establece el estado de latencia. La integración la efectúan las recombinasas del virus, recombinación específica mediante puntos de anclaje, attachment, ATTP del fago y ATTB de la bacteria. Resulta muy llamativo el proceso de empaquetamiento del genoma en la cápsida mediante el complejo sistema de la terminasa y proteína portal, una nanomáquina que introduce el genoma viral procesando los concatémeros de genomas para dar genomas lineales unidad, con sitios COS en los extremos. Este proceso de empaquetamiento ocurre de manera similar en múltiples fagos, Fi29 o T4. Como contrapartida al fago lambda, es interesante presentar al fago T7, también del grupo 1 de Baltimore, DNA de doble cadena, en este caso un fago virulento que solo produce el ciclo lítico que se encuentra representado en Viral Zone. En el fago T7, la expresión génica posee un control temporal en la que genes tempranos de clase 1 son expresados por la RNA polimerasa celular, entre ellos el gen de la RNA polimerasa de T7, exclusiva del virus y que se encarga de expresar selectivamente los genes medios de clase 2 y tardíos de clase 3, que llevan la información para la replicación, encapsidación y liberación, produciendo a la vez la lisis de la célula hospedadora. Diversidad viral 2. Virus de animales. Ébola, gripe. En animales, los vertebrados, humanos incluidos, poseen virus en todos los grupos de Baltimore, es decir, también en los grupos 6 y 7 con actividad retrotranscriptasa. Se pueden citar muchos ejemplos de virus de animales muy importantes y estudiados, aunque se eligen ébola y gripe por ser de actualidad. En la tabla general se ponen algunos ejemplos más de virus de esta categoría. Varios de ellos se reflejan en la selección de ciclos de multiplicación en Viral Zone. Ébola. El virus ébola o ébola pertenece al grupo 5 de Baltimore de RNA de cadena sencilla de polaridad negativa. No podría traducirse directamente a proteína. Es un virión envuelto con nucleocápsida filamentosa helicoidal y una elaborada envuelta muy compleja e intrincada, en la que se encuentran múltiples copias de su propia RNA polimerasa RNA dependiente, necesaria para expresarse al infectar a sus células blanco. El ciclo de multiplicación de ébola se muestra en Viral Zone. Aparece aquí resumido. La aparición y transmisión del ébola se considera una zoonosis, en la que participan diversos animales, murciélagos que funcionan como reservorios de los que se transmite a otros animales y al hombre, normalmente por contacto directo. La tasa de mortalidad es elevada, a veces hasta el 50 o 90% de los infectados. Información fiable sobre el ébola puede encontrarse en Wikipedia en inglés, CDC y Medline Plus. Gripe. La gripe es una pandemia cíclica que causa una enorme mortalidad en todo el mundo.
Su genoma está formado por 8 fragmentos de RNA de cadena sencilla y polaridad negativa de diferente tamaño, que se organizan en un virión de estructura helicoidal filamentosa, con envuelta que le proporciona una apariencia esférica. Las diversas variantes antigénicas, subtipos, se nombran a partir de componentes del virus que aparecen en la envuelta. Hemaglutinina HA proporciona la H al nombre del subtipo. Proteína de superficie implicada en la entrada del virus en las células por interacción con receptores, ácidos siálicos. Neuraminidasa NA proporciona la N al nombre del subtipo. Proteína de superficie implicada en la salida del virión de las células. Proteína M2. Proteína de la membrana de la envuelta que genera un canal iónico y participa en la fusión de membranas necesaria para entrada y salida de los viriones. Como en el caso del ébola, los viriones contienen la RNA polimerasa RNA dependiente necesaria para replicarse y expresarse tras entrar en la célula. La página correspondiente en ViralSon y la dedicada del CDC contienen información empleada aquí. Al pertenecer al mismo grupo de Baltimore que el ébola, la gripe comparte muchas características de funcionamiento molecular. Por ejemplo, la RNA polimerasa viral, que transcribe y replica el material genético, también forma parte de las partículas víricas infectivas. La expresión de los genes del virus de la gripe es un ejemplo de las múltiples estrategias moleculares que emplean los virus para sacar partido a su material genético, generando muchos procesos moleculares llamativos. Se muestran y definen brevemente en el recuadro de la imagen. Evolución. Los componentes hemaglutinina HA-H y neuraminidasa NA-N existen en múltiples versiones que se distribuyen por diversos hospedadores, con elevada capacidad de creación de nuevas variantes. Esta elevada capacidad de evolucionar y cambiar consigue evadir las defensas inmunológicas de los hospedadores. Los 8 fragmentos del genoma pueden recombinarse fácilmente en caso de coinfección, por ejemplo en aves, y crear nuevas versiones con el potencial de saltar de grupo de hospedadores, aves, cerdos, humanos. Las epidemias circulan con facilidad entre aves, ganado, animales de compañía y el hombre. Los viajes a gran distancia y aglomeraciones de los hospedadores, aves, personas, permiten dispersiones muy rápidas. En la gripe se citan 2 términos asociados con su capacidad de evolucionar. Deriva antigénica, antigenic drift, variación pequeña de características inmunológicas dentro de un mismo subtipo o serogrupo. H1N1 ha presentado múltiples refinamientos antigénicos sin cambiar de subtipo. Conversión antigénica, antigenic shift. Cambio de subtipo antigénico por intercambio de fragmentos completos de genomas en hospedadores coinfectados. El subtipo H1N1 puede convertirse en H5N1, por ejemplo. El conjunto, muchos virus pueden considerarse como cuasiespecies. Sus genomas son una población diversa o nube de mutantes individuales, sin que pueda definirse una secuencia única como la real, lo que da idea de la enorme variabilidad a nivel genético. Además, los virus que usan RNA polimerasas para generar sus genomas tienen más propensión a mutar, ya que las RNA polimerasas carecen de actividad correctora para el proceso de copia y por tanto generan más mutantes. Los casos de la gripe española de 1918 y la gripe aviaria de 2004-2006 son buenos ejemplos de la capacidad de propagación de la gripe. La gripe española de 1918 fue causada por el subtipo H1N1,
Se cree que infectó a más de 500 millones de personas en todo el mundo y mató a al menos 50 millones. En 2005 se llevó a cabo la resurrección del virus causante de esta pandemia, a partir de muestras de cadáveres congelados en permafrost desde aquella época. En este trabajo tuvieron destacada participación el doctor Adolfo García Sastre y la doctora Alicia Solórzano, biólogos formados en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Detalles de este logro pueden encontrarse en la página dedicada del CDC. Diversidad 3. Virus de plantas. En plantas están representados 5 de los grupos de virus según la clasificación de Baltimore, con la excepción del grupo 1, DNA de doble cadena, y del grupo 6, retrovirus de RNA. Por otro lado, la mayoría de los entes infectivos de RNA circular de cadena sencilla, los viroides, tienen a las plantas como hospedadores. Como ejemplos de virus de plantas se presta especial atención al TMV, virus del mosaico del tabaco, y al CAMV, virus del mosaico de la coliflor. TMV, virus del mosaico del tabaco, fue el primer virus en descubrirse. De estructura helicoidal, aspecto filamentoso de varilla, cristalizable. Pertenece al grupo 4 de Baltimore, RNA de cadena sencilla y polaridad positiva. Al pertenecer al grupo 4, como el SARS-CoV-2, su genoma de RNA tiene polaridad de mensajero. Está modificado con 5' cap y una estructura en 3' en forma de tRNA que le ayuda en la replicación para la síntesis de antigenomas. En estas condiciones, el genoma sirve como mensajero y es directamente traducible a proteínas. Tiene también mensajeros subgenómicos, con la cadena antigenoma como molde, de los que se producen una proteína de movimiento, MP, y la de la cápsida, CP. Es de destacar que la replicación de los virus de este grupo 4 se produce en factorías víricas, en vesículas membranosas citoplasmáticas derivadas del retículo endoplásmico, en las que una RNA polimerasa RNA dependiente con desplazamiento de cadena copia el genoma positivo a antigenomas negativos, que sirven a su vez para producir más genomas y mRNA subgenómicos. Virus del mosaico de la coliflor CAMV. De estructura icosaédrica no envuelta y casi esférico. Pertenecen al grupo 7 de Baltimore, DNA de doble cadena con retrotranscripción. Este tipo de virus encapsida DNA de doble cadena. Los retrovirus como el HIV encapsidan RNA, aunque ambos tipos tienen retrotranscriptasas relacionadas filogenéticamente. En los viriones de Caulimovirus, el genoma es de DNA de doble cadena, aunque con pequeñas zonas de discontinuidad de cadena sencilla. En su ciclo de multiplicación, cuando las partículas víricas entran en las células inyectadas por áfidos, el genoma vírico es liberado en el núcleo celular, donde se transcribe a partir de dos promotores, el 35S, transcrito mayor, y el 19S, transcrito menor, a partir de los cuales se producen las proteínas del virus, incluida la retrotranscriptasa, o RF5-Pol. El transcrito mayor se retrotranscribe a DNA ya encapsidado, antes de salir de las células mediante insectos vectores o moverse a otras células gracias a una proteína de movimiento del virus, ORF1-MOV. El promotor 35S del CAMV es el más empleado desde el principio de la ingeniería genética en plantas para generar construcciones
en las que se requiere una expresión alta y sostenida de los genes colocados bajo su control. Una descripción más extensa del CMV y su mecanismo de replicación puede encontrarse aquí en Wikipedia. En la infección y multiplicación de los virus de plantas se debe considerar la presencia de una barrera física, la pared celular vegetal, hecha de polisacáridos y lignina que dificulta la entrada, salida y movimiento intercelular de los virus. Tanto para entrar como para salir de la estructura de la célula vegetal, los virus necesitan ayuda en forma de vectores como los insectos, que se alimentan de las plantas, los áfidos, que con sus estiletes y otras estructuras bucales introducen y se llevan los virus en las plantas. En general, lesiones en la estructura de la pared, incluso las causadas por herramientas agrícolas, facilitan la entrada, salida y la dispersión. Los virus de plantas producen además proteínas de movimiento y transporte, que les permiten pasar de unas células a otras a través de los plasmodesmos, con cuya permeabilidad selectiva pueden interferir, con formación de túbulos específicos o sin ellos, modificando la luz de esos canales de comunicación para pasar de célula a célula, bien como productos sin ensamblar o como partículas víricas formadas. Estos desplazamientos pueden observarse por etiquetado molecular con proteínas fluorescentes como la GFP. Diversidad 4. RNA de cadena sencilla circular, partículas subvíricas, viroides y deltavirus, priones. Viroides. No son virus, por lo que no se incluyen en la clasificación de grupos de Baltimore. En Viral Zone se les ha dedicado un espacio para ellos. Circular Close ssRNA. Dos familias de viroides, todos de plantas, Absumviroidae y Pospviroidae. Los viroides son moléculas de RNA de cadena sencilla circular y sin capacidad codificante para proteína. Carecen de cápsida o proteínas asociadas y se transmiten mediante vectores pasivos, útiles agrícolas o insectos. Siendo una molécula de RNA monocatenario, poseen una fuerte estructura secundaria. Por complementariedad interna de bases, aparenta ser bicatenaria y es resistente a la degradación. Poseen actividad catalítica como ribocimas. Su replicación resulta misteriosa. Han reclutado a componentes celulares y consiguen replicarse eficientemente por una actividad intrínseca de la RNA polimerasa II celular, habitualmente DNA dependiente, que manifiesta la capacidad de generar estos RNAs empleándolos a la vez como molde, con la participación de otros factores celulares. En Absumviroidae, la replicación ocurre mediante un círculo rodante simétrico, con actividad autocatalítica de tipo ribocima, y en Pospviroidae se produce la replicación por círculo rodante asimétrico, sin actividad ribocima. En los Pospviroidae se incluyen los viroides causantes de la enfermedad del exocortes de los cítricos, CVD, Cadán del cocotero o el tubérculo fusiforme de la patata, PSTVD. No resulta sencillo conocer los mecanismos de patogenicidad de los viroides. El hecho de poseer algún tipo de intermediario lineal en su replicación quizás les permitiría participar en procesos de interferencia y silenciamiento de RNAs celulares. Deltavirus. Dentro del grupo de RNAs circulares de cadena sencilla se incluyen los deltavirus, aunque en este caso poseen una pequeña capacidad codificante, SHDAG. Deltavirus
se considera un virus satélite del virus de la hepatitis B, HBV, que actúa como virus asistente, helper virus. El deltavirus tiene una envuelta derivada de la del virus asistente y sale de la célula y es infectivo a la vez que el HBV. El deltavirus agrava los efectos citotóxicos del HBV, hepatitis B. Su modo de replicación es similar al de los Asumviroidae, mediante un círculo rodante simétrico, con actividad autocatalítica de tipo ribocima. Priones. Los priones no son virus ni viroides, sino proteínas citotóxicas codificadas por un gen celular que se expresa en muchas células, incluidas las del sistema nervioso. Se ha asociado a síndromes como las encefalopatías espongiformes, enfermedad de las vacas locas, y el Kuru, enfermedad asociada con prácticas caníbales en la Polinesia Nueva Guinea. Inicialmente se consideró que estas enfermedades podían ser causadas por un agente infeccioso. La proteína priónica resulta de un plegamiento anormal de la proteína celular de membrana. Este plegamiento aberrante se transmite en cadena por contacto entre proteínas priónicas y sanas, dando lugar a la deslocalización de la membrana y la internalización posterior de agregados priónicos que terminan desencadenando la destrucción de los tejidos neuronales afectados. Por último, se da aquí acceso a la presentación 4 Diversidad y al espacio de materiales suplementarios Virología 2022 Extras. Evolución viral. En palabras del profesor Vincent Racanilo, Darwin hubiese adorado a los virus, ya que son los mejores ejemplos de evolución por selección natural. En particular en los virus de RNA, la evolución es tan rápida que puede seguirse en tiempo real. La evolución vírica puede observarse en el caso de SARS-CoV-2 con la aparición de las diversas variantes preocupantes, Variants of Concern, VOC. La variante Omicron ha evolucionado indetectada y acumula múltiples mutaciones puntuales en la espícula S, que aumentan la eficiencia reproductiva, transmisibilidad y escape vacunal. Se corresponde con una deriva antigénica, antigenic drift. También puede estar ocurriendo una conversión antigénica, antigenic shift, aunque menos evidente por la estructura genómica del virus. Mediante los portales NextStrain y GISAID se puede seguir en tiempo real la aparición de los genomas mutantes y sus derivados, y la propagación global de las diversas variantes, demostrando el concepto de cuasiespecies. Generación de nubes o enjambres de genomas mutantes que son sometidos a selección evolutiva, aplicada en su eficiencia reproductiva. Fitness. La extrema velocidad reproductiva de los virus, los de RNA en especial, genera muchas copias alteradas de los genomas víricos, de manera que cada ciclo reproductivo, a partir de un genoma fundador, da lugar a una nube o enjambre de genomas mutantes, cuasiespecies. Inmediatamente la progenie mutante queda sometida a un proceso de selección, en la que la eficiencia reproductiva es el carácter seleccionado. Los genomas mutados, más eficientes, podrán propagarse mejor y pasar por rondas sucesivas de selección. Cuando se dan casos de salto de especie hospedadora, se produce un cuello de botella que selecciona a un subgrupo de genomas de la nube, aquellos que porten las mutaciones adecuadas para el salto.
Las RNA polimerasas RNA dependientes carecen de actividad correctora, lo que aumenta su potencial mutagénico en las copias. Excepción. En coronavirus, sus RNA polimerasas RNA dependientes tienen actividad correctora. Origen y evolución de los virus. Los virus no se incluyen en los árboles de la vida. No son células, aunque dependan de sus hospedadores celulares. Respecto a las células, la característica importante ausente en los virus es la posesión de ribosomas. Los virus necesitan producir mensajeros que los ribosomas celulares traducirán a proteínas. Se ha sugerido la existencia de un árbol de la vida viral que agruparía a los seres en cuya información genética se encontrarían codificadas las cápsidas, Capsid Encoding Organisms. En paralelo, y en contacto con el árbol viral, existiría el árbol de organismos que poseen ribosomas, Ribosome Encoding Organisms, que servirían de hospedadores a los otros y se encargarían de producir las proteínas de aquellos. La actual taxonomía de los virus, con 6 dominios virales, en paralelo a los 3 dominios celulares, parece admitir en parte esa propuesta. Origen de los virus. Se proponen 3 hipótesis, no excluyentes entre sí, para explicar la existencia de los virus. 1. Progresiva o de escape. Retrovirus y retrotransposones son estructuras replicativas, replicones, capaces de integrar sus genomas en otros, cambiando además de RNA a DNA y viceversa, para conseguir unirse o independizarse de otros genomas, celulares en este caso. 2. Regresiva. Ciertos virus gigantes, mimivirus, pandoravirus, podrían ser restos regresivos de células que perdieron algunas características y terminaron adoptando una vida parásita intermedia entre el estado celular y el acelular. Algunos virus gigantes tienen genomas muy grandes y llevan información para ciertos componentes de los ribosomas. 3. Virus primero. Las primeras estructuras biológicas organizadas, precelulares, habrían sido virus primigenios que serían de formato RNA primero para pasar luego a formato DNA. Existen algunos virus, como los narnavirus, que poseen exclusivamente la capacidad de codificar su propia RNA polimerasa, que se encarga de replicarse a sí misma. Y no tienen forma extracelular, transmitiéndose por contacto intercelular y sin efecto en los hospedadores. La evolución de los seres celulares habría sido iniciada y acompañada por una virosfera asociada a cada dominio biológico: virosfera bacteriana, virosfera arqueana y virosfera eucariótica. Incluso Luca, antecesor de las células actuales, habría tenido su virosfera antigua. Se podría imaginar que los virus de RNA primero podrían ser los promotores del árbol de la vida celular, al haber dado origen a los virus de DNA y a las formas celulares de vida más tarde. En cualquier caso, los virus necesitan tener una forma de reproducirse, por lo que los primordios de virus debieron ser replicones de diferentes tipos que en un estado precelular o protocelular fueron capaces de capturar elementos genéticos correspondientes a sus cápsidas y disponer de vías para entrar y salir de protocélulas y células actuales. Ecología viral. Los virus participan en las interacciones ecológicas de sus hospedadores, influyendo así en el ecosistema, incluso de manera indirecta. Los virus líticos
matan a grandes poblaciones de sus hospedadores y reciclan los nutrientes contenidos en las células muertas. The Viral Shunt. Grandes emergencias, blooms de bacterias o algas, pueden desaparecer y reciclarse por la acción de sus depredadores naturales, los virus. Los virus son las entidades biológicamente activas más abundantes de la naturaleza. La bacteria acuática Pelagibacter communis es hiperabundante y más lo es su fago acompañante. Los virus de vertebrados participan en los circuitos ecológicos de sus hospedadores y dan lugar a zoonosis, moviéndose de unas especies a otras, con diversas vías de transmisión: coronavirus, gripe, ébola. Las poblaciones son controladas de forma natural por sus depredadores víricos. Se pueden emplear virus para lucha biológica artificial, como el desafortunado uso de la mixomatosis, Leporipoxvirus, contra la plaga de conejos en Australia. Puede considerarse como interacción ecológica y evolutiva la presencia de multitud de retrovirus endógenos, ERVs, en los genomas de los vertebrados, incluido el hombre, HERVs. La infección somática por retrovirus lleva a la transmisión horizontal en la población. Pero si la infección afecta a la línea germinal, la integración podría quedar fijada y transmitida de manera vertical, heredada. Este tipo de eventos de integración de retrovirus ha ocurrido múltiples veces en la historia evolutiva y se puede detectar ahora con la secuenciación de genomas. Se empieza a descifrar sus efectos a largo plazo, incluso en la evolución de los mamíferos. Se proporciona aquí acceso a una pequeña colección bibliográfica sobre los retrovirus endógenos humanos. Usos y aplicaciones. Siendo los virus máquinas moleculares muy desarrolladas, han servido de fuente de herramientas para la biología molecular como ciencia y sus aplicaciones. Herramientas de biología molecular: polimerasas, ligasas, fosfatasas, lisocimas, promotores, para múltiples procesos de laboratorio molecular. Vectores: fagémidos o fásmidos, plásmido-fago, como la serie BlueScript. Derivados del fago lambda como Charon, para generar genotecas genómicas o de expresión de cualquier organismo. Cósmidos replicativos, con los extremos cos de lambda. Plataformas de ingeniería genética. Clonación integrativa Gateway, derivada de lambda. Sistemas de expresión de la RNA polimerasa del fago T7. Sistemas de edición genética basados en CRISPR. Producción de vacunas como las generadas para SARS-CoV-2, basadas en mRNA, equivalente a los subgenómicos, adenovirus, baculovirus. Terapia génica con adenovirus y HIV usados como plataformas y vectores de construcciones genéticas curativas. Bacteriofagoterapia. Uso de fagos específicos para patógenos bacterianos sin afectar a las células del paciente. Recientemente se han mostrado 2 casos exitosos de uso de fagos específicos contra bacterias patógenas y resistentes a los antibióticos. Por último, se da aquí acceso a la presentación 5, Evolución, y al espacio de materiales suplementarios Virología 2022 Extras.